Bueno, pues hola, estábamos un poco aquí nerviosos, Julio Llamazares y yo, porque nos acaban de contar que hay 700 personas mirándonos y, oye, parece que no, pero impone, ¿no? De que Pone haya mucho. tanta gente Sobre esperando. todo a mí, que pensaba que era una entrevista para la Para la radio. radio, sí, sí. Claro. No nos hemos explicado bien y estábamos aquí tan tranquilos pensando que era una cosa de esta específica que hacemos en la radio y no, es una cosa que se transmite o retransmite o como se diga estas cosas que modernas que hacemos. Que un placer estar delante de vosotros, os agradecemos muchísimo vuestro tiempo y nos han dado 20 minutos, Julio, para Es nos mucho, ¿eh? estricta, bueno, con 20 minutos, fíjate tú, se nos caen todos los papelorios, etcétera y tal, para que hablemos de. Está editado por Nórdica Libros, ilustrado por Leticia Ruiz Fernández, y es un libro que cumple 47 años. Es el primer libro de Julio Llamazares, el primero que publicó hace ahora 47 años, y me encantaría que nos hablaras de ese recuerdo, de ese primer libro, de esa primera edición, de esa primera vez en que uno cumple ese sueño insólito de ser escritor. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas? Bueno, recuerdo varias cosas, pocas, pero recuerdo algunas cosas determinantes. Una es la escritura. Yo estaba estudiando el último curso de Derecho en la Universidad de Oviedo y, y el último curso había hecho tres en Oviedo. El último me fui a vivir a Gijón con unos amigos porque, bueno, el mar siempre me atrajo mucho, aunque no aparece en el libro. Era el último curso y yo ya estaba de vuelta, la carrera me interesaba más bien poco, no acudía a clase más que a por los apuntes y a examinarme y me pasaba los días pues, en el café Timur, era un café histórico de la ciudad, o paseando por el muro que dicen allí, por la playa de San Lorenzo, o sentado en una cafetería que ya no existe con ese nombre, posiblemente exista como tal, que se llamaba Alaska, lo que hace medio siglo. Cafetería Alaska que había en todas las ciudades de provincia. Era una cafetería toda cristalada Sí. que daba a una calle y a la playa, y veías el mar. Y ahí fue cuando escribí Memoria, perdón, la lentitud de los bueyes, que fue mi primer libro. Y luego lo que sí tengo muy grabado son dos recuerdos. Como yo no conocía a nadie, ni a ningún editor, ni a nada, tenía 23 años, lo presenté a un premio que vi en la prensa, que se convocaba en León, que era el premio Antonio González de Lama, nombre que alude a uno de los fundadores de la revista Espadaña, un cura liberal en aquella época, que era el que ponía la garantía oficial para que Kremer y Pereira y la Moneda pudieran publicar sus versos. Y me presenté para que me dieran, Pues te daban el premio, para claro. si me daban el premio poder publicar el libro. Me extiendo un poco porque me has pedido que recuerde, ¿no? Y lo que recuerdo es una cosa, yo era un buen salvaje, yo no sabía nada, ¿eh? Nada me pasaba las tardes y las noches por ahí de fiesta por el barrio húmedo de León. Y un día me fueron a buscar, recuerdo que fue a buscarme mi hermana a un bar del barrio húmedo para decirme que habían llamado del el lugar donde estaba reunido el jurado para decirme que me habían dado un premio. Te puedes imaginar la emoción y es más, como yo vivía en León y el premio se convocaba en León, eh, me dijeron que si podía ir hasta la cafetería del Hotel Conde Luna, que tú conoces, ya habrás dormido allí, en cuya cafetería, ¿sabes?, había reunido al jurado que recuerdo. Igual me olvido alguno. Estaba presidido por Félix Grande. Caray. Estaba Antonio Gamoneda, premio Cervantes. Estaba Victoriano Kremer, que era un histórico de la poesía española, y Antonio Pereira, y no sé si alguno más. Imagínate yo, con 23 años, presentarme allí delante de un jurado
que estaban sentados. Y que había fallado ya a tu favor este premio, claro. Y me acuerdo de una anécdota que te contaré que te hará gracia, que yo llegué, cojonado, allí, me siento y Félix Grande, muy ceremonioso, me dice, ¿tú has leído mucho a Sir John Percy? Ah, Y yo dije, sí, no sabía ni quién era. Dice que sí, alguna vez se lo recordé luego a Félix Grande. Y luego lo que sí recuerdo es la emoción de tener el libro en las manos. Esa primera vez que pasan muchos órdenes de la vida, no se repite nunca. Siempre recibir un libro, ahora cuando me ha llegado esta edición preciosa nórdica, te emociona. Pero como esa primera vez, nunca... ¿Sabes que hay una página de librerías de viejos, se llama Iberlibros, si buscan esa primera edición del libro de Julio Llamazares, verán que ha subido la cotización. El más barato que había esta mañana de esa primera edición con su faja del premio costaba 95 euros y había luego otro de 120. Así que se ha ido revalorizando. Dime dónde he vendido los míos. Bueno, por favor, te llevamos a ver. Era una edición bonita que fue el último libro que publicó como director de esa colección que él fundó, que era dependía de un organismo oficial de la Diputación, Antonio Gamoneda. Pues era el editor de esa primera edición del libro de la lentitud de los bueyes de Julio Llamazares, su primer libro. No habías leído el libro que te había dicho Félix Grande, pero sí habías leído poesía entonces, porque tú eras un buen lector de poesía, ¿no? Bueno, nunca ha sido nada, pero lector de poesía sí. No, digo, bueno, Sí, yo he sido siempre autodidacta, yo no he tenido ahí no me he criado en un ambiente literario, ni mucho menos. Literario sí, pero en otro sentido. Pero no vengo de una familia ilustrada, ni he tenido un director de mis lecturas, ni un confesor, ni un confesor literario, ni nada de esto. Yo iba leyendo lo que me caía en las manos. Hubo un libro, y quiero decirlo, que me influyó muchísimo, porque en aquella época ya hacía mis pinitos periodísticos y hacía un programa en la Radio Popular de León, que era ahora en la COPE, pero entonces curiosamente la Radio Popular era la más progresista, abierta, moderna. En aquellos momentos sí, estamos hablando de la transición. Años 79. Sí, años 78. Y ahí entrevistábamos a un amigo que ya murió, Miguel Escanciano, y yo. Hacíamos un programa de literatura y arte, informábamos de lo que se publicaba, de lo que las exposiciones de la ciudad, y entrevistábamos a autores. Y yo recuerdo entrevistar pues a Gamoneda, a Pereira. Bueno, Colinas es que vivía en Italia, Urigueta, bueno, a los que había entonces. Y a mí fue cuando Gamoneda publicó Descripción de la mentira. Ese libro da la esencia de este libro. Oye, y hay otro libro que nos hizo mucha gracia, ese de Machado que leíste en el colegio, con aquel poema donde hablaba de un maestro enjuto y seco que pensabas de joven que era Machado lo había escrito a tu padre porque era maestro enjuto y seco como el del poema. Bueno, y porque mi padre era muy machadiano físicamente y de espíritu, y nos leía el poema en la escuela cuando teníamos 8 años o por ahí. Y ese poema que dice: una tarde fría y parda de invierno los colegiales estudian monotonía de lluvia en los cristales. El maestro enjuto y seco va diciendo la lección 1000 veces, 1000, 1.000.000. Y claro, mi padre es que era enjuto, seco y maestro, y yo pensaba en mi osadía que Machado había escrito, claro, yo no sabía ni cuándo había muerto Machado, ni cómo, y pensaba que se lo había escrito a mi padre. Por eso es un poema que me encanta, y recuerdo que ese libro de Campos de Castilla fue de los primeros que yo leí, y de hecho el primer libro que le regalé a mi hijo, que por ahí lo tendrá, no sé si sin leer, se lo regalé yo, y a propósito lo compré la edición
en la librería Las Heras de Soria, por donde paseaba Machado, porque me parecía que tenía que comprarlas. Antes se ha confundido Llamazares de título porque también he traído esta otra edición de su segundo libro, Memoria de la Nieve, ilustrado por Adolfo Sierra, año 79, año 82, si no lo he apuntado mal. Los dos primeros libros son de poesía. ¿Has vuelto a escribir poesía? ¿Sigues escribiendo poesía? ¿Qué ha pasado desde el año 82? A ver, yo escribí estos dos primeros libros, uno en el 78 y otro en el 81, cuando ya vivía en Madrid. Los escribí de una manera rara. Quiero decir, estos no son libros de poemas, cada uno de un tema o de otro, ¿no? Estos son como libros de poesía en el sentido, pues la diferencia que puede haber entre una novela y un libro de cuentos. No son poemas, no llevan títulos. Sí, es un largo poema. Un largo poema que yo creo que continúa de uno a otro y que continúa en todos mis demás libros de otra forma. Son los dos únicos que escribí, cada uno lo escribí en un mes. Ajá. Antes, entre medias, y después he escrito algunos poemas. De hecho, había un tercer libro que quedó truncado, que está anunciado en la edición de Hiperión, que es la previa a esto de Nórdica, que se iba a llamar Retrato Ebanista, del que llegué a escribir 3 poemas y paré porque me pareció que ya todo lo que escribiera lo iba a repetir, que es el impacto, son poemas escritos desde el impacto de la visión del valle y el pueblo en los que yo nací, que quedaron sumergidos bajo un embalse y en un momento dado vaciaron el embalse y afloraron todas las ruinas. A partir de ese impacto yo quise escribir un libro que se llama Retrato Ebanista, o se iba a llamar, solo escribí 3 fragmentos. Pero esto es lo que he escrito, luego algunos poemas sueltos, y últimamente he escrito algunas cosas, pero casi como la adolescencia, con vergüenza. Y siempre digo, empecé escribiendo poesía y me gustaría acabar escribiendo poesía. Es que la poesía es otra manera de ver el mundo. La poesía es la literatura. Yo no me atreví a ir tan lejos y te agradezco que hayas... Más esto, por ponerte un símil muy elevado, o sea, de la panadería de aquí abajo, esto es la masa madre. Es decir, en León hay una palabra preciosa que es urmiento. El urmiento es la levadura, pero natural, Sí. lo que llaman ahora la masa madre. Sí. Es eso de lo que aflora todo el pan que luego se hace, no ese día, todos los días, porque se guarda parte para el siguiente. Esto es la masa madre de todo el fluido intelectual. Sí es verdad que en estos libros está el germen de lo que luego ha sido tu obra. todo. Hablas de la nostalgia de tu pueblo, del mundo campesino que ya entonces empezaba a desaparecer, Bueno, ya estaba. de un mundo minero. Hablas de los bueyes de tu vecino que veías a través de la ventana. En estos libros está el origen de luego todo lo que ha sido tu literatura, todo lo que han sido tus Yo libros. creo que en el primer verso, en el primer poema del Valentito, los bueyes está ya todo. Luego te vamos a pedir que nos leas al menos y, al principio. Y el arranque. Es como el magma, para usar otra imagen que no sea el urmiento, el magma del volcán es la lava de la que surge todo, y a partir de ahí, digamos, es como esa primera foto de tu vida en la que ya eres responsable de tu cara y luego varías, cambias, pero ahí ya está tu identidad. Oye, háblanos del libro, de las ilustraciones, porque es una preciosidad lo que ha hecho Leticia Ruiz Fernández. Ya nos gustó muchísimo lo que hizo Adolfo Sierra en Memoria de la Nieve, pero en la lentitud de los bueyes, te digo, desde la ilustración de la tapa, las ilustraciones son absolutamente prodigiosas y acompañan de una manera luminosa y certera cada uno de los versos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Habéis trabajado juntos? Mira, como está Diego Moreno. Diego Moreno es el editor que está detrás de la cámara. Lo tenemos. Puede parecer algo fácil.
El otro día en la entrevista que me hacía una agencia y tal, les decía, es que los autores deberíamos pagar en vez de cobrar derechos por publicar en nórdico. Sí. No es una puta, es que es un regalo que te publique. A ver, yo este libro lo he visto publicado en varias ediciones editoriales, todas muy dignas y muy buenas, desde la de La Moneda, la original, pero es que esto es una preciosidad. Esto va más allá de una edición de poesía, es un libro total. Las ilustraciones de Leticia, que son maravillosas, Sí. que digamos que acompasan el ritmo de los versos. Parece que el buey camina como los bueyes, o sea, como los versos de los poemas. Y bueno, yo trabajé, ayudé un poco a Leticia, porque ya lo que hizo fue lo que los directores de cine llaman localizar exteriores, es Sí. conocer los paisajes de los que surgen estos poemas. Y la verdad es que es un lujo y una suerte poder vivir un proceso así y que te editen un libro como este. Ya vuelvo a decir, es un lujo poder publicar en una editorial que cuida los libros de esta De manera. esta manera. Hay algunas ilustraciones de una sencillez, de una simpleza y de una riqueza metafórica absolutamente. Sí, sí, además es esto que dirían los pedantes ahora, que dialoga muy bien con el texto. Marida, los pedantes dirían que marida fenomenal Marida muy bien. y todo esto. Y, no, y luego la edición, la tapa dura, el cuidado. Es un libro Es precioso. una maravilla. Las guardas con estas Claro, imágenes muy. es que no son solo libros con contenido poético, lo que sea, son libros poéticos en sí. Sí, y es una preciosidad de edición, definitivamente. Bueno, pues después de esto ya se hizo novelista de éxito. Bueno, Llamazares. éxito. Hombre, la lluvia amarilla, Luna de Lobos. Editor de culto. Se hizo novelista de culto, editor de. Bueno, yo qué sé. Y tuvo que ver porque una de las primeras aproximaciones a estos libros fue Pere Gimferrer, que elogió uno de ellos, de modo que cuando tuvo Julio Llamazares su primera novela, el manuscrito de la primera novela, dijo, hombre, pues se lo voy a mandar a Gimferrer, que le gustó el libro de poesía. De modo que sí que hay un germen originario en Sí. estos libros que tiene que ver con lo. A ver, yo si me tuviera que definir de alguna forma, sería como poeta, pero eso no lo puedes decir en ningún sitio, tú no puedes ir. Aún, todavía escritor te miran con recelo, pero si dicen, ¿usted qué es? Poeta. Poeta. Bueno, pues es que no lo puedes decir. Pero poeta la poesía es una forma de estar en el mundo y de ver el mundo. Sí. La literatura, para mí, bebe de la poesía y lo que diferencia es que es fácil de entender y difícil de explicar. La diferencia entre un libro de escritura y un libro de literatura es la existencia o no de un pozo y un halo poético que hace que las palabras signifiquen más de lo que significan normalmente. Ese es el trabajo de los escritores y la herramienta es la poesía. En la contratapa del libro hay dos fragmentos, uno de Antonio Gamoneda, hablando de la literatura de Julio Llamazares, y otro de Juan Cruz, gran amigo también de Llamazares, que empieza diciendo de Llamazares: Llamazares es sobre todo un poeta, en los libros de poesía, pero también en los libros de prosa. Una pregunta más breve y leemos un. Estamos siendo buenísimos con el tiempo, solamente nos hemos pasado un minuto, así que fenomenal. El reencuentro con ese joven escritor que uno fue, ¿se reconoce uno después de 47 años en lo que contaba? Sí, yo creo que no ha cambiado nada. He cambiado físicamente y en experiencia, esto que se dice la experiencia, que no es más que la acumulación de errores que no vas a repetir, eso es la experiencia, no es otra cosa. Pero sí, yo me reconozco, sigo siendo el mismo niño que miraba desde las ventanas de la casa de sus abuelos, cómo salían de la casa de enfrente por los portones, los bueyes pisando la nieve cuando el vecino los llevaba a beber agua a una presa a las afueras del pueblo,
en medio de la niebla y la nieve, esa imagen está en el origen de todo. ¿Ven cómo es un poeta al final? Tenía razón Juan Cruz, acabamos de verlo. Me gusta siempre que se habla de un libro que el autor lea un fragmento, una página, un par de páginas, para que nuestros espectadores se lleven el sonido de la voz y les contagiemos para siempre. De modo que cuando lean el libro después, la voz, el tono de voz les contamine de algún modo. Intentaré leer sin toser. Venga, vamos a ver. Nuestra quietud es dulce y azul y torturada en esta hora. Todo tan lento como el pasar de un buey sobre la nieve. Todo tan blando como las vallas rojas del acero. Nuestro abandono es grande como la existencia, profundo como el sabor de las frutas machacadas. Nuestro abandono no termina con el cansancio. No es un error la lentitud, ni habita en nuestra alma las oquedades del conocimiento. En algún zarzal lejano anida un pájaro de aceite que nace con el día. Siento su ser granate algunas veces, su abandono es tan dulce como el nuestro, su lentitud no está desposeída de costumbre. Pues así empieza en su propia voz, sin toser, esta lentitud de los bueyes de Julio Llamazares, ilustrado por Leticia Ruiz Fernández. Muchísimas gracias, Julio Llamazares, por acompañarnos esta mañana y enhorabuena. Es una preciosidad de libro y es una bonita manera de encontrarse con ese niño que miraba a través de la ventana a los bueyes del vecino sobre él. Y que cumple 70 años, como el editor Diego Moreno ha tenido el bonito detalle de destacar aquel al final que aparece en la fecha en la que cumplo 70 años. Ah, pues felicidades. Ese niño cumple 70 años. Ese niño que miraba por la ventana. Oye, qué bonito regalo de cumpleaños, qué original. Por eso. Que como tiene de todo, siempre es un problema buscarle algo nuevo y la verdad que es un precioso regalo. Julio Llamazares, un placer. Muchísimas gracias. Felicidades también por el libro. Chao. Muy bien, muchas gracias.